Mis queridos amigos, les habla su amigo José Antonio García del Ministerio Cristiano La Vara de Aarón que reverdeció. Hoy quiero hablarles sobre un tema que considero que es de suma importancia para los creyentes en Cristo. ¿Debe la Iglesia de Cristo, los responsables de la Iglesia de Cristo, presentar informes financieros auditados por compañías independientes a aquellas personas que aportan el dinero a la congregación para que se use correctamente en la expansión del Evangelio de Cristo? Quiero darles el testimonio de que yo estuve un tiempo asistiendo a la iglesia presbiteriana de Avivamiento, Barbara Ann Rosler Memorial, pastoreada por el reverendo Mario Rivera Méndez. Allí se nos enseñaba, por ejemplo, que nosotros diéramos sin importar lo que se hiciera con el dinero, porque nosotros lo estábamos dando para la gloria de Dios, pues entonces ya Dios se ocuparía de arreglar cuentas con aquellas personas que lo usaban mal. Y recuerdo que el reverendo Rivera nos ponía el ejemplo de esa persona que está pidiendo en la luz en la luz de las calles. Y nosotros no deberíamos de preguntarnos a nosotros mismos si esa persona va a usar el dinero que nosotros le vamos a dar como una limosna en usar droga, y que por lo tanto, si nosotros sabemos que va a usar ese dinero para inyectarse cualquier tipo de droga, pues no deberíamos dárselo. El pastor Mario Rivera decía que no, decía que nosotros debíamos de darle el dinero, y que lo que él hiciera con el dinero, lo que ese individuo hiciera con el dinero, era problema suyo. Claro, más tarde, conforme pasó el tiempo, ¿verdad? Y uno madura en las cosas del Señor, pues uno piensa y dice, oye, pero ¿no será que esa enseñanza era como tratando de que nosotros fuéramos adoctrinados a esta sencilla verdad? Es decir, usted dé dinero y no se preocupe de lo que hagan con el dinero los oficiales de la iglesia, porque usted lo dio para el Señor y ya Dios arreglará las cuentas. Eh, yo al cabo del tiempo y de reflexionar y de preguntar al Señor, considero que esa enseñanza no es correcta. ¿Por qué? Bueno, porque todos nosotros somos responsables de todas nuestras acciones, incluyendo el dinero que nosotros damos para la gloria de Dios, el dinero que nosotros damos para el servicio al Señor. Si yo doy dinero a una persona que está en la luz pidiendo dinero y sé que esa persona lo va a usar inyectándose cualquier tipo de droga, pues mire, yo creo que es preferible no darle dinero, es preferible invitarle a comer, llevarle a un sitio, comprarle una sopita o un sándwich, antes de yo ser colaborador, ser responsable de que el dinero que yo dé vaya a ser utilizado para que esa persona se haga daño a sí misma. De igual manera, cuando uno da dinero para la obra de Dios, uno es responsable del uso que se le dé a ese dinero. Yo he conocido a varios cristianos, muchos más de los que debería de haber, que ellos piensan de la siguiente manera, muy parecida a la que nos enseñaban en la iglesia Barbara Ann Rosler. Ellos dicen, yo le doy dinero al Señor, yo pago mis diezmos y doy mis ofrendas, y no me importa, realmente no me importa lo que hagan los pastores y los oficiales de la iglesia con ese dinero. Si lo usan para la gloria de Dios, bien. Si lo usan para comprarse carros, para comprarse casas, para tener cientos y cientos de miles de dólares en la cuenta corriente, eso no es problema mío. ¿Por qué? Porque yo lo he dado para la gloria de Dios y ya Dios se ocupará de ellos por haberlo usado mal. Bueno, este es uno de los errores fundamentales de los creyentes cristianos, no solamente en este área, sino en muchas otras. Es como que cuando nos convertimos a Cristo, parece ser
que ya dejamos de ser personas responsables. Y entonces ahora resulta que el responsable de nuestras acciones es Dios o el diablo. Si es algo malo, le echamos la culpa al diablo. Y para nuestra responsabilidad, bueno, ya Dios se encargará. Fíjense que esto es lamentable. ¿Por qué? Mire, cualquier cristiano a la hora de dormir cierra la puerta de su casa porque, porque es natural. El hecho de usted ser cristiano, el hecho de usted haber creído en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, no significa que usted no cierre la puerta de su casa por la noche. Sí, la palabra de Dios dice que Dios nos cuida. La palabra de Dios dice, no se dormirá el que te guarda, oh Israel. Lo dice con toda claridad. Pero de ahí a pensar que porque Dios nos guarda no tenemos que cerrar la puerta de nuestra casa con llave por las noches, hay un salto muy grande. Es una irresponsabilidad con la familia, con nuestros hijos, no cerrar la puerta. Es una irresponsabilidad no tomar las precauciones cuando uno está conduciendo, no tomar precauciones con sus amistades, no tomar precauciones generalmente, es decir, no usar la inteligencia que Dios nos ha dado para vivir, porque como resulta que somos cristianos. Fíjense que de la misma manera nosotros como creyentes cristianos damos diezmos, damos ofrendas, depende de cómo usted lo crea en su corazón, pero tenemos la responsabilidad de pedirle cuentas a aquellos que reciben los diezmos y las ofrendas. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de que estas personas no caigan en lazo del diablo, no sean engañados y por el hecho de no tener supervisión, entonces caigan en la tentación de usar ese dinero para lo que no es conveniente, es decir, para lo que no fue dado. Si el dinero a la iglesia es dado para la extensión del reino de Dios, no debe de ser usado para que el pastor se compre un carro nuevo o para que tenga cientos de miles de dólares en su cuenta corriente, sino que debe de ser usado para la extensión del Evangelio. Si usted da dinero a la iglesia, usted tiene responsabilidad. Su responsabilidad no acaba cuando usted da el dinero. Su responsabilidad continúa. Usted debe exigirle en amor a los líderes de la iglesia que todo se haga decentemente y con orden como estipula la palabra de Dios. Y por lo tanto, aquellos que dan deben de ser informados con seriedad, con pulcritud, de qué es lo que se hace con el dinero. La palabra de Dios dice claramente que se haga todo decentemente y con orden. Si los líderes de la iglesia no presentan estados financieros auditados por compañías independientes, porque tampoco es verdad que nos cojan de bobos presentándonos unos informecitos financieros que hace el mismo que prepara los cheques que el pastor firma, ¿verdad? Sino unos estados financieros auditados. ¿Para qué? Para evitar que el pastor manipule el dinero, para que el pastor sea el único que diga a quién se paga, cuánto se paga, cómo se paga, y sea el único que maneja la administración de la iglesia, los dineros de la iglesia. Y esto no quiere decir que nosotros no seamos espirituales. Mire, ser espiritual es ser responsable. Eso es lo que es ser espiritual, una persona responsable que cuida las cosas y que pide responsabilidades. Usted, si se da cuenta de que en su iglesia no se presentan informes financieros auditados por compañías independientes, y cuando usted va a los ancianos de la iglesia o va usted al pastor de la iglesia y le dice, pastor, ¿y por qué en esta iglesia
como en muchas otras, no se presentan informes financieros auditados. ¿Por qué? Y el pastor entonces le va a decir, no, perdone, usted está dudando de mi honestidad delante del Señor. No, usted está poniendo en duda. No, mire, pastor, no, nadie está poniendo en duda. Sencillamente, mire, las cosas deben de hacerse decentemente y con orden, pues vamos a presentar informes financieros a la iglesia, porque eso es correcto delante de Dios. Si la persona a la que usted le pide responsabilidades se altera y se ofende, mala señal, porque a nadie le preocupa o le debe preocupar mostrar con claridad qué es lo que se hace con el dinero. Si se altera, si se preocupa, si empieza a poner encima de la mesa su autoridad de pastor y empieza a manipularle a usted, mire, esa persona está obrando no como un pastor de una iglesia cristiana, sino como un líder sectario. Ya hemos dicho aquí en varias ocasiones que uno tiene que tener cuidado, que por el hecho de que la iglesia diga que es cristiana y se suba un individuo a un púlpito y predique la palabra de Dios todos los domingos, no quiere decir que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la palabra de Dios, el Espíritu de verdad, de luz, el espíritu de honestidad esté en todos los que dicen que predican en el nombre de Cristo. De hecho, déjeme decirle, el manejo del dinero de la iglesia es un elemento fundamental para usted saber si está verdaderamente en la iglesia de Cristo o está usted metido en otro sitio. ¿Ah? ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, las iglesias que son de Cristo son completamente transparentes con el dinero y tienen una tendencia, no usan el dinero para la iglesia. El dinero no es para un templo mayor, para unos bancos más cómodos, para un aire acondicionado más frío. Es decir, el dinero no es para la iglesia, sino que la iglesia se convierte en un vehículo para que ese dinero salga y bendiga a las personas necesitadas. Ese es uno de los criterios fundamentales. Si usted ve que en su iglesia eso es un pedir y pedir y pedir y que tenemos que comprar esto y que tenemos que comprar lo otro y que tenemos que comprar y no hay un espíritu de aportar a personas necesitadas, tenga cuidado que puede que usted esté en una secta, no en la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué debe usted hacer si usted se da cuenta que está en una secta? Ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Tiene dos alternativas. O usted se va de allí, deje de dar dinero allí, porque no lo está dando para la gloria de Dios. O usted se queda y usted abre los ojos de las personas que están allí y que están engañadas, manipuladas por estos individuos, y usted hace una obra de rescatar a aquellos que están en las mismas fauces del diablo. Porque déjeme decirle, Dios va a enviar juicio contra todos aquellos que usan el dinero que le corresponde a Él para su propio beneficio. No lo dude, Dios tiene una cadena larga, pero cuando Él decide, tira de la cadena y llega el juicio de Dios. Y todos aquellos que han engañado a las personas honestas, que han dado su dinero con amor y con entrega, Dios va a enviar juicio sobre todos aquellos. La palabra del Señor dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Hermano, que el Señor le bendiga. Quiera Dios que este sencillo mensaje le haya ayudado a usted a abrir los ojos para que usted discierna qué es lo que se está haciendo con el dinero que usted da para la gloria de Dios. Porque usted también es responsable de saber qué es lo que pasa con él, con ese dinero. Su hermano y su amigo José Antonio García. Que el Señor les bendiga.